Buenos días, señor presidente de Puertos del Estado. Buenos días, Paco. Buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Diario del Puerto. Estamos en estos días de luto oficial y, bueno, creo que procede empezar recordando a todas las víctimas del coronavirus. Realmente pienso que vamos a necesitar tiempo para coger la perspectiva y ver la auténtica envergadura de la tragedia que nos ha tocado vivir. Miren, por donde siempre decimos al comienzo de estos desayunos informativos, subrayamos lo especialmente importante que es la comunicación profesional, la comunicación directa, la comunicación honesta. Creo, muy personalmente, que buena parte de la tragedia que vivimos hubiera sido otra si hubiera habido mejor comunicación. Hablo desde todas las perspectivas, desde los comienzos de la pandemia en todo el mundo. La comunicación es importantísima. Bien, poco más. Quiero agradecer a todos los cientos de participantes que tenemos hoy en la webinar. Aparte de acompañarnos, de apoyar este esfuerzo que estamos haciendo entre todos, conseguimos algo muy importante, que es fomentar la unidad de la comunidad logística. Esa comunidad, ese concepto de comunidad, de familia logística es siempre crucial. En estos tiempos yo creo que es más importante que nunca. Diario del Puerto, como saben, así lo creemos y especialmente estos días estamos inmersos en una campaña de que esta webinar forma parte. Esa campaña concluirá aproximadamente en un mes con la edición de un libro muy especial. Creo que será la obra mejor que hayamos hecho en nuestros 27 años de historia, dedicado al futuro del sector logístico. Por favor, no se lo pierdan, vale mucho la pena. Nada más, señor presidente, menudo comienzo de mandato. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por compartir datos y criterios con esta selecta y amplísima representación del sector logístico de España. Creo que jamás se había reunido tantos y tan relevantes directivos del sector. Muchísimas gracias. Sin más, tiene la palabra mi admirado Miguel Jiménez. Gracias, Paco. Buenos días y buenos días, presidente de Puertos del Estado. Como has dicho, Paco, lo primero que toca nada más empezar es agradecer al sector logístico con mayúsculas su presencia hoy aquí en este evento. Así se puede calificar los cientos de confirmados que tenemos a lo largo del evento. Iremos indicando la cifra exacta de toda la gente que ha ido entrando, pero desde luego decimos sector logístico con mayúsculas porque no podemos abstraernos del hecho de que hoy estén aquí con nosotros como participantes en este evento, pues la práctica totalidad de presidentes de autoridades portuarias, sus directores, la práctica totalidad de presidentes de las distintas asociaciones, sindicatos y patronales del sector, ya sean directamente portuarias o de todos los sectores y eslabones de la cadena logística anexos y relacionados, y por supuesto el altísimo nivel de representantes directivos, empresarios, de todo lo que es, como insisto, la cadena logística, además de un elemento muy importante como es la presencia de aquí de representantes de las más importantes empresas cargadoras, lo que sin lugar a dudas le da aún más valor al evento. Con este agradecimiento, evidentemente, también tenemos que agradecer la colaboración y el patrocinio de quienes hacen posible este desayuno informativo, y por eso queremos mencionar expresamente a los patrocinadores, a ICIR Maritime Services, a PIPE, a Anesco, a Valencia Port, a MSC, a Barcelona New Economic Week y al Banco de Sabadell. E igualmente a las entidades y empresas y asociaciones colaboradoras, a Puertos del Estado, a CSP Spain, a Grupo Ramina Trans, a Logitren, a la Universidad Católica de Valencia, a la Autoridad Portuaria de Algeciras y a MA Abogados. Como bien saben, hoy nuestro protagonista es Francisco Toledo, presidente del organismo público Puertos del Estado, con el título que lleva este desayuno informativo del sistema portuario tras el COVID-19. Francisco Toledo es doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia, es catedrático de Ciencias de la Computación por la Universidad Jaume I, donde ha sido rector, fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón entre los años 2015 y 2020 y es desde el pasado 25 de febrero presidente del organismo público Puertos del Estado. Este hecho es el elemento diferencial y primario por lo cual hoy Francisco Toledo está aquí. 3 meses en el cargo, creemos que es un momento importante para conocer cuáles son sus prioridades estratégicas y sus líneas de trabajo esenciales al frente del organismo público. Pero evidentemente también no podemos abstraernos del hecho del momento en el que vivimos, de en qué situación nos encontramos y sobre todo de esa nueva normalidad que nos va a generar una nueva economía, va a requerir una nueva logística
y, por tanto, a buen seguro que va a requerir los nuevos puertos como ejes esenciales, sin lugar a dudas, de lo que es la cadena logística y del valor que aporta al conjunto de la economía. Antes de comenzar y darle la palabra a Francisco Toledo, unas breves recomendaciones técnicas para todos los espectadores. Por una parte, como bien han podido comprobar, tienen sus cámaras y micrófonos silenciados para una mejor evolución y desarrollo del evento. Y por otra parte, Francisco Toledo va a hacer ahora una intervención inicial y posteriormente pasaremos al coloquio en el cual le trasladaremos todas aquellas preguntas que ustedes pueden realizar a través de la pestaña que tienen ahí en su barra de herramientas, la pestaña de preguntas y respuestas, en las cuales ustedes pueden, indicando su nombre y su empresa, pueden trasladar las preguntas al presidente. Seguramente serán muchas, intentaremos en la medida posible agruparlas por bloques temáticos. Y en cualquier caso, el presidente se ha ofrecido amablemente a todas aquellas que puedan quedar sin responder, trasladarlas y a posteriori pues, poder respondérselas directamente a aquellas personas que las han realizado. Y ya sin más, Francisco, cuando quieras, Francisco Toledo, presidente del Organismo Público de Puertos del Estado, tienes la palabra. Muchas gracias, bienvenido, adelante. Buenos días, Miguel. Buenos días, Paco. Buenos días a todas las personas que se han conectado. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Diario del Puerto la invitación a este desayuno informativo en este nuevo formato telemático, un desayuno informativo que va a ser informativo, pero que no va a tener desayuno porque Paco aún no ha encontrado cómo servirlo por Zoom, aunque estoy seguro que lo está buscando, conociéndome. Bueno, yo quisiera empezar reconociendo el buen trabajo del equipo de Diario del Puerto, que conocí ya en mi etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Siempre me ha resultado un equipo absolutamente innovador, un equipo ejemplar, un equipo fenomenal, en definitiva, y un equipo muy riguroso con el tratamiento de la información, lo cual se agradece mucho. Hoy es el primer desayuno informático telemático, que se hace además por esta herramienta, que parece ser que puede ser el desayuno que más gente congregue a través de esta herramienta. Espero que todo funcione bien y que se pueda desarrollar con total normalidad. Y también espero que no sustituya totalmente a los presenciales, porque aunque tienen un valor añadido, también les falta ese contacto humano que se produce con los presenciales y que yo creo que todos agradecemos. Y, por supuesto, agradecer a todas las personas que se han conectado a compartir esta hora conmigo. Yo voy a apoyarme en una presentación para que puedan seguir toda la charla. A ver. Ya está. Bien, quiero empezar con esta foto en la que están dársenas de las 28 autoridades portuarias para enfatizar que somos un sistema, y somos un sistema con 29 eslabones, y un sistema que debe funcionar como tal. Solo con las fotos ya se ve la diversidad del sistema, y esa diversidad es un haber. Ya no solo es una diversidad en la presentación física, sino, como verán después, en muchas otras cosas. Hace 3 meses, como ha dicho Paco, que me hice cargo de la presidencia de Puertos del Estado. Han sido 3 meses marcados por la crisis sanitaria prácticamente en su totalidad. 3 meses que han sido terribles para toda la población, por el confinamiento, por las restricciones, por la repercusión sobre la economía, sobre los puestos de trabajo, pero sobre todo sobre los más de 27.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Por tanto, de aquí mi solidaridad con los familiares y amigos de esas más de 27.000 personas. Han sido 3 meses muy complicados para el sistema portuario, porque ha tenido que seguir prestando servicios, improvisando protocolos que no existían, adaptándose a cambios continuos que sucedían, resolviendo múltiples problemas que pasaban y no siempre teniendo las condiciones deseables para hacerlo. No digo ya las ideales, las deseables. Por tanto, mi reconocimiento al trabajo del personal de practicaje, de amarre, de estiba, de remolque, de las empresas consignatarias, de las agencias de aduanas, de las transitarias, de las empresas concesionarias dentro de los puertos, de los transportistas, de SASEMAR, de las capitanías marítimas, los servicios náuticos, el personal de los distintos ministerios que presta servicio en los puertos y, cómo no, al personal de las autoridades portuarias, al personal de Puerto del Estado, que han demostrado a todos estos servidores públicos la mejor cara del servidor público, no importándoles horarios ni festivos para estar a pie del cañón. Los eslabones de la cadena logística han respondido de una manera ejemplar y entre todos hemos conseguido que los puertos sigan trabajando.
y, por tanto, mi felicitación y mi reconocimiento a ese trabajo entregado de todos. Esta crisis ha demostrado la importancia del trabajo portuario, porque ha sido reconocido como esencial. Todos los que estábamos en los puertos sabíamos que lo era porque por medio de los puertos llega el abastecimiento a la población, a las empresas para que puedan producir y también se produce la exportación. Por lo tanto, una cuestión que va a quedar para la historia en este COVID es la esencialidad de los puertos en su trabajo. Pero esencial no debemos confundirlo con que sea un fin en sí mismo. Los puertos son un medio, son un instrumento al servicio de la competitividad de los sectores productivos. Por tanto, son una palanca para favorecer el crecimiento económico y de empleo. Y eso a los puertos le da una especial responsabilidad porque tiene que funcionar muy bien para que ese crecimiento pueda producirse, para que puedan ayudar en ese sentido. Si siempre han sido importantes los puertos en la historia, ahora lo son más que nunca. Y lo son más que nunca por dos razones. En primer lugar, por la consecuencia de la globalización, que ha hecho que más del 80% de las exportaciones españolas pasen por los puertos y más del 60% de las exportaciones pasen por los puertos. Y si vamos a países que no sean de la Unión Europea, son más del 90% de las exportaciones. Y en segundo lugar, porque los puertos ya no son una simple puerta de entrada y salida, como eran en el pasado. Ahora son centros logísticos de primer orden. Son centros que nuclean zonas de actividades logísticas. Son centros donde se producen transformación de las materias primas. Son centros donde hay ubicadas incluso industrias. Son eslabones primordiales de la cadena logística y son los elementos, además, que pueden alinear esa cadena logística. Y eso me parece importante porque esa función deben desempeñarla. No hay que olvidar que las mercancías no se distribuyen de puerto a puerto, se distribuyen de puerta a puerta. Y eso quiere decir que la competencia realmente se hace entre cadenas logísticas, no solo entre puertos. Y por tanto, esa alineación de la cadena logística es fundamental para ganar competitividad. Los 3 meses han estado marcados, como he dicho, por el COVID-19, ¿no? Han sido 3 meses en los que la gestión ordinaria por parte del Puerto del Estado se ha seguido haciendo con toda normalidad y además se ha hecho un montón de gestión extraordinaria. Ha habido que responder a un papel que creo fundamental desde el Puerto del Estado, que es coordinar el sistema, catalizar las reacciones, el propiciar que se colabore, exportar buenas prácticas y un canal de comunicación. Hemos tenido que desarrollar múltiples medidas para poder realizar todo esto, ¿no? Hemos elaborado y remitido recomendaciones que se han tenido que hacer porque no existían, para manipulación de mercancías, para el servicio portuario de buques, para el pasaje. En definitiva, el propiciar unos marcos de trabajo que han sido compartidos con asociaciones, con autoridades portuarias y con todo el sector logístico. Hemos establecido un procedimiento para monitorizar la evolución de tráficos diarios y quiero agradecer a las autoridades portuarias que han hecho ese esfuerzo, porque hasta ahora jamás se había hecho, de diariamente intentar extractar ese tráfico, porque nos ha permitido monitorizar esa evolución. Se ha elaborado un parte de incidencias diarias en las autoridades portuarias relacionadas con el COVID y he de decir que ese seguimiento ha demostrado que el número de contagios ha sido mínimo, afortunadamente, y que, por tanto, los protocolos han funcionado. Hemos tenido que suministrar los 8 millones de mascarillas por encargo del MITMA al sector logístico y eso ha sido una tarea ardua, muy ardua. Les puedo decir que con todos los problemas que ha habido en China, con todos los problemas que ha habido para conseguir cargueros aéreos, ha sido una odisea. Y quiero agradecer al equipo de Puerto del Estado que ha estado incluso de madrugada para la recepción de las mascarillas, incluso en fines de semana, y al final se ha conseguido en un tiempo récord. Hemos puesto a todo el personal de las autoridades, de las unidades portuarias como personal prioritario para la realización de test rápidos. Eso, Sanidad lo ha admitido y, de hecho, algunos ya lo han tenido que pasar, lamentablemente. También hemos abierto un canal de comunicación con asociaciones, con el propio MITMA, la unidad de crisis, y con los demás eslabones de los ministerios para coordinar todos los criterios, todas las cuestiones que se hacían. Y decir que esa coordinación ha sido magnífica, afortunadamente, y en ello también han tenido mucho que ver las herramientas telemáticas. Y agradecer a todos los que han participado en esas coordenaciones. Y por último, hemos elaborado un repositorio de las normas y disposiciones legales que tienen que ver con el COVID y con el sector portuario, que han sido muchísimas, y hemos creído conveniente
ponerlas a disposición pública. Y por último, hemos elaborado un decreto ley que a través del MITMA se ha llevado al Consejo de Ministros y se ha aprobado, que supondrá un ahorro de costes de más de 100 millones a las empresas portuarias vía rebaja de tasas coyuntural. Supondrá un aplazamiento de pago de tasas de en torno a 250 millones, que es liquidez que se inyecta a las empresas portuarias. Supone, además, por parte de las autoridades portuarias, una agilización de pago a proveedores, que se está pagando como máximo a 13 días en todas las autoridades portuarias, y eliminar las exigencias de tráficos o actividad mínima para que no haya penalizaciones económicas. Todo eso, junto a un plan de inversiones productivas que luego comentaré, es la contribución que ponemos para que el tejido logístico no se destruya con esta crisis, para que sigan funcionando todas las empresas y para que en el menor tiempo posible podamos superar esta crisis. Es decir, que estas medidas, además, las estamos revisando a raíz de que, como saben, ayer se publicó el reglamento europeo que las permite. He de poner en valor estas medidas porque es la primera vez en la historia que se produce una rebaja puntual de tasas, la primera vez. Y ha habido que sensibilizar al Ministerio de Hacienda para que lo admitiera, y también la Unión Europea, otros países también lo han hecho afortunadamente, es decir, con la DigiMove, que desde el principio nos dijeron que lo veían bien y que iba a modificarse el reglamento europeo para permitirlas. Ahora se ha hecho, se ha modificado en un sentido más amplio de lo que en principio estaba previsto, porque además lo demandábamos, y en función de eso vamos a modificar algunas de estas ayudas para que se puedan ampliar. Voy a empezar por una breve descripción de los estados de tráfico del pasado año. El total de tráficos creció un 0,19%, un crecimiento muy moderado, fundamentalmente por el hundimiento de los graneles sólidos debido al cambio energético que se produce en este país al dejar el carbón. El número de TEUs crecieron aproximadamente en 1,5% y creció doble el import-export que el tránsito. Y el número del pasaje ha sido lo que más ha crecido junto con los cruceristas. Son unos resultados que evidentemente son de año récord, como todos ustedes saben. Y dado este año récord, sería fácil que nos contemporizáramos con ellos. Pensáramos que como ha sido fenomenal, pues que podemos seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Que no hace falta cambiar nada, porque si funciona, ¿para qué cambiar las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un grave error. Es un grave error fruto de esa autocomplacencia, pues nos durmamos en los laureles y que el mundo siga cambiando, ¿no? La autocomplacencia, hemos de tener presente que siempre es el principio del fracaso. Hemos de ser autocríticos, hemos de revisar lo que hacemos, sobre todo porque el entorno está cambiando a una velocidad tremenda, como luego les diré. Y voy a hacer una pequeña descripción de Mira, aquí está la evolución de los TEUs movidos en España, en los puertos españoles, desde el 2000 hasta el 2019. Como ven, ha sido un crecimiento espectacular. Se ha multiplicado por 2,5 el número de TEUs movidos en 20 años. Un crecimiento medio del 5%. España ahora mismo es el primer país europeo de movimiento de TEUs. Nuestros puertos no son los primeros puertos europeos, tenemos 2 entre los 50 que más mueven en el mundo, como saben. Hay varios puertos, hay 4 puertos europeos que mueven más que los que más mueven de España, pero sin embargo como país sí que somos el primer país europeo. Y en 2000 ya casi lo éramos, porque estábamos a 100.000 TEUs del primero, que era Alemania. Y esto es un punto importante. De este movimiento de TEUs, de estos casi 17,5 millones, el 54% en este momento son de tránsito. Y es importante tener ese volumen de tránsito porque eso propicia mayor conectividad y atrae otros tráficos. Pero también es un punto débil, porque el tráfico, como saben, no tiene raíces en el territorio. Y por tanto puede irse de un puerto a otro, puede irse de un país a otro con toda facilidad. Y de hecho ha pasado la historia. Puertos que tenían muchísimo tránsito lo han perdido. Por lo tanto, este es un punto que tenemos que tener en cuenta en todo lo que hagamos. Este tremendo crecimiento de 2,5 veces, del 150% en el número de TEUs movidos, ha venido acompasado por un crecimiento del import-export en la misma medida. Y eso me parece importante. Me sorprendió al sacar los datos y ver que ha crecido prácticamente también en el 2,5 veces. Y como ven, las dos gráficas son muy similares. Cambiando la escala, evidentemente, porque estamos hablando de más de 6 millones,
y en el otro caso 17, pero esto es una buena noticia, porque ahora entre TEUs nacionales y import-export movemos mucho más de lo que movíamos en 2000, y ese tráfico sí que tiene raíces aquí. Esto es una fortaleza clara. De hecho, si vemos el porcentaje de TEUs import-export movidos respecto del total en España, vemos que prácticamente se ha mantenido constante. O sea, a la vez que ha crecido el tráfico total, ha crecido el tráfico de import-export. Prácticamente se mantiene en el 35% con una línea de tendencia ligeramente positiva, como pueden ver en esa línea de puntos. Bien, todo eso está muy bien, son resultados magníficos, pero podemos mirarnos el ombligo o mirar más allá del ombligo, que es lo que creo que debemos de hacer. Aquí está en este gráfico la evolución del número de TEUs, tomando como base 1 el 2000, de distintos países y del mundo en general. España, como les he dicho, ha crecido un 150%, se ha multiplicado por 2,5 el número de TEUs. ¿Pero qué ha pasado en el resto? En el mundo se ha multiplicado por 3,5. O sea, en vez del 150%, el mundo en su conjunto ha crecido el 250%. Países como Bélgica han tenido un crecimiento similar al resto del mundo. Grecia está 4 veces por encima de lo que tenía el 2000. Portugal está más de 4 veces por encima, como ven, con unas pendientes de crecimiento tremendo en los últimos años, a partir de 2011-2012. Y Marruecos no lo he puesto porque si no la gráfica se destroza. Marruecos, como saben, ha pasado de 350.000 TEUs en el 2000 a prácticamente 5 millones en el 2018. Se ha multiplicado por 14. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que el mundo se mueve. La diferencia de TEUs movidos del incremento entre España y el mundo no se justifica porque hayamos perdido importancia económica dentro del mundo. El crecimiento del PIB mundial respecto del español en los 20 años solo se ha diferenciado en 8 puntos porcentuales. Ha sido prácticamente el mismo en 20 años. Sin embargo, este crecimiento, el movimiento de TEUs tan enorme, es un 66% más de crecimiento, lo que ha tenido el resto del mundo, sí que nos debe abrir los ojos. Porque a la medida que haya países que están creciendo con esas pendientes, podemos vernos un problema más si tenemos en cuenta la exposición al tránsito que tenemos. Por tanto, aquí va el primer mensaje. Es que el mundo está en permanente evolución a una velocidad que jamás se ha visto en la historia y que el sector portuario no es una excepción. Y evidentemente, y eso la teoría de la evolución de Darwin ya lo constató, las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan al mercado. Si no, los dinosaurios aún estarían en la Tierra, no estaríamos nosotros. Y, por tanto, es fundamental adaptarse a esos cambios. Eso va a ser el elemento decisivo que marcará en los puertos y los países que serán líderes dentro de 20 años. Los que no se adapten a los cambios se quedarán fuera del mercado. Y los cambios son tremendos. Cada vez hay buques más grandes, con lo cual los puertos por adelantado tienen que ir adelantando las infraestructuras que van a necesitar en el futuro. Hay una concentración de empresas navieras tremenda que va a cambiar las reglas del juego de una forma fundamental. Hay una integración vertical de negocios, la digitalización, que el COVID la va a impulsar sin ninguna duda, que va a mejorar la productividad y, por lo tanto, aquí los países, los puertos, que se adapten mejor a esa digitalización van a salir reforzados, van a ser mucho más competitivos. La respuesta a la emergencia climática, que cada vez es más urgente y cada vez hay más sensibilidad social. Ahí van a tener que responder navieras, puertos, la intermodalidad, apostando por el ferrocarril, fundamentalmente donde España está descolgada respecto del resto de Europa. Como saben, somos el tercer país por la cola en toda Europa en cuota de ferrocarril de transporte terrestre y eso es una merma para nuestra competitividad. Y luego el posible efecto de la COVID-19 en la globalización, que no va a ser desdeñable. Dicho esto, voy a dar una breve pincelada de los estados económicos, que seguramente ya los conocerán, porque se han hecho públicos la pasada semana. El resultado del ejercicio del sistema portuario en su conjunto ha sido de 277 millones de euros, con una bajada del 3,2%, con una EBITDA ciertamente notable, un fondo de maniobra de más de 1.700 millones, que coincide prácticamente con el endeudamiento del sistema, y unas inversiones ejecutadas en un porcentaje muy bajo. Es decir, que se han ejecutado el 40% de lo que se presupuestó. Y aquí viene un nudo importante, y es toda la complejidad que hay para sacar las grandes inversiones adelante. Al final, continuamente hay que hacer cada vez más informes vinculantes y preceptivos que tardan en emitirse, que se emiten incluso fuera de los plazos establecidos. Cada vez aparecen nuevas normas que complican el trámite
El año pasado, por ejemplo, vimos la exigencia de compatibilidad con las estrategias marinas del Mediterráneo, que implica que cualquier obra que tenga que ver con el mar tiene que tener un informe adicional. Ahora, además, a partir de una cierta cantidad tiene que firmar por secretario de Estado, a partir de cierta cantidad por el Consejo de Ministros, hay litigios. Todo esto hace que el sacar una licitación importante sea una carrera de obstáculos. Pero una carrera de obstáculos que puede ser de años, de muchos años. Y esto es tremendo, ¿no? Esto hace que el fondo de maniobra se esté incrementando de una manera pues, que a alguno le parece escandalosa. A mí no me parece nada escandalosa y si quieren las preguntas luego lo explico perfectamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos que solventar este atasco que hay en las inversiones ejecutadas porque son fundamentales para el crecimiento económico. Pero las inversiones, fondo de maniobra no nos debe de ocultar otra realidad. Y es que la rentabilidad, que al final es fundamental, es muy baja en el sistema portuario. No llega al 2,5%, que es el objetivo que se exige por ley. Fíjense que solo hay 9 autoridades portuarias que suponen ese objetivo que fija la ley del 2,5%. El resto, las otras 19 autoridades portuarias, está por debajo de ese 2,5% de rentabilidad respecto a activos. Y eso hace que el sistema en su conjunto se equilibre financieramente, pero que tenga desequilibrios internos notables entre puertos que generan un gran excedente y otros que van muy justos y que cualquier movimiento en las tasas los podría centrar en pérdidas y podría hacer que la sostenibilidad suya se viera comprometida. Afortunadamente solo hay 3 puertos que tengan rentabilidad negativa en este momento y 2 de ellos, Ceuta y Melilla, que van a necesitar un plan de saneamiento especial por todos los problemas que hay con Marruecos de cerrada de fronteras anteriores a la crisis del COVID. Vamos a pasar ya al efecto COVID, a hablar de cómo está repercutiendo este efecto COVID en los puertos. En el mes de abril, el resultado provisional que tenemos, aún no es definitivo porque aún faltan datos por llegar, ha sido de una bajada del 10,9%, como íbamos preveyendo ya. En el acumulado del año estamos en una bajada del 6,3% en el primer cuatrimestre. ¿Qué nos espera? Las previsiones que hicimos en Puerto del Estado hace casi 2 meses se hicieron en base a la previsión de la variación del PIB en España, que hacen diversas entidades, de la previsión de la variación del PIB mundial y de la previsión de la variación del tráfico del comercio mundial. A partir de esas 3 variaciones, que tienen las 3, curiosamente, un perfil muy similar al de España, que es este que tiene en la pantalla, se ve que va a tener una bajada notable este año y a partir de ahí va a empezar a subir hasta recuperar un escenario pues, similar al que teníamos antes del COVID. Hay 3 escenarios, uno favorable, otro intermedio y otro desfavorable, en el que este decrecimiento se ve más acusado. Si esto lo vemos por trimestres, podemos ver que la caída va a estar en el segundo trimestre de este año, o sea, donde estamos ahora, y por tanto, estos meses van a ser los meses críticos en la evolución de este. Es decir, que por lo que estamos viendo, estamos más cerca del escenario intermedio, afortunadamente, que del desfavorable. Estamos entre el favorable y el intermedio, muy cercano al intermedio. Y por lo tanto, eso quiere decir que aproximadamente en año y medio podríamos recuperar el régimen de tráficos que teníamos. La previsión que tenemos es que en 2020 la caída sea de entre el 10% en el escenario favorable, el 16% en el intermedio, que será al que nos acercaremos, y el desfavorable, el 22%, que creo que muy mal se tienen que dar las cosas para que superáramos ese intermedio y fuésemos hacia el desfavorable. También la recuperación al año siguiente se planteará, si estamos en el escenario favorable, en un año habríamos recuperado esa pérdida, si estamos en el intermedio serían aproximadamente 2 años, y en esos contextos en el que nos tenemos que mover. Tienen lo que va a ser la evolución, la previsión en los 3 escenarios. Quisiera remarcar que todos sabemos que esta es una crisis de demanda, es una crisis que se ha motivado por el hecho de que las restricciones en la movilidad han hecho que la demanda decaiga de una manera drástica. Afortunadamente no es una crisis financiera como la que hemos vivido en los pasados años y, por lo tanto, tiene una coyuntura muy especial. Y con todas las ayudas que el gobierno español está poniendo a todos los sectores, pues va a ser una crisis por la que se va a poder transitar de una forma mucho más rápida que en la pasada, evidentemente. Y bien es cierto que tenemos un hándicap, y que en las pasadas el motor económico del turismo siempre ha empujado para salir de la crisis. La devaluación que se ha producido en el país con las pasadas crisis ha hecho que el turismo
ganara competitividad y pudiera empujar. Esta crisis va a ser la primera en la que este motor no solo no va a poder empujar, sino que se queda retrasado respecto del resto de los sectores económicos. Esta crisis nos va a traer importantes cambios en la mayor importancia que van a tener los estados. Fíjese que desde los años 80 han ido perdiendo importancia los estados en toda la organización socioeconómica. Sin embargo, ahora han tenido que salir vigorosamente a salvar la economía, a salvar empresas, a salvar personas, a salvar autónomos, en definitiva, a que el sector sanitario pueda dar respuesta al reto que teníamos tan tremendo. En definitiva, los estados se han reivindicado como elementos fundamentales. Desde todos los tipos de gobiernos, hasta los más liberales, han salido a ese rescate. Va a haber una modificación del equilibrio económico mundial en poco tiempo. Se va modificando poco a poco, pero ahora en poco tiempo se va a modificar sensiblemente. ¿En qué sentido? Pues dependerá. Dependerá de cómo salgamos de la crisis en Europa, de cómo salga América y de cómo China vaya también transitando a partir de la crisis. Queda claro que China ya no puede ser la fábrica del mundo para muchas cosas. Queda claro que hay que diversificar determinados suministros, sobre todo los esenciales, incluso localizarlos más cerca en algunos casos. Va a haber variaciones en las cadenas logísticas, fruto de ese cambio del equilibrio económico. Va a haber un avance en la sociedad digital tremendo, porque yo creo que se constata la mejora de productividad y porque se constata el que puede ser una ayuda muy importante para cuestiones como la que hemos vivido, crisis como la que hemos vivido. Y va a romperse con dinámicas insostenibles. Yo creo que el tema medioambiental va a recibir la protección medioambiental va a recibir un impulso muy fuerte a través del COVID, al ver cómo han bajado los índices de contaminación ambiental, que ya lo sabíamos, que era un efecto fundamentalmente del tránsito en las ciudades. Bueno, pues eso evidentemente se va a ver reforzado y eso va a tener un efecto en los puertos porque estamos en la lupa también de ese elemento de impacto medioambiental. Y, por supuesto, va a haber un mayor interés en las medidas de protección, ya no solo físicas, sino organizativas, para proteger lo que es vital en las organizaciones. Y potenciar la investigación porque, al final, si salimos de la crisis, acabaremos saliendo con seguridad cuando tengamos vacuna. Y eso, como vemos, ahora hay una carrera mundial por ver quién hace esa primera vacuna. Bien, y para acabar voy a dar los 9 puntos que creo que son urgentes del sistema portuario. En primer lugar, la aprobación del marco estratégico que viene definida por ley, en la Ley de Puertos, y que viene en diversos artículos como el elemento que permite la gestión portuaria. Ese marco estratégico es un marco que debe de permitirnos, al horizonte del 2030, llegar a los puertos que queremos tener. Un marco estratégico que se va a lanzar este año, que va a tener objetivos a corto plazo, a medio plazo y en el horizonte del 2030. Es un marco estratégico que, en definitiva, va a poder hacer que esa frase célebre de Séneca, de que ningún viento es bueno para un marinero que no sabe dónde quiere ir, pues no nos sea aplicable porque vamos a saber dónde queremos ir. Y, por tanto, podemos aprovechar cualquier viento, incluso una crisis, para salir reforzados. El marco estratégico va a ser como nuestra hada que nos guíe por el camino. Ese marco, lo anuncio ya, que la semana del 20 de julio vamos a reunirnos todo el sistema portuario para discutirlo. Va a ser en Santander la reunión como estaba prevista y en cuanto el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander me confirme los días que esa semana pueden ser, lo comunicaremos. Y en principio vamos a trabajar con ese horizonte y esperemos que no se tuerza. Para julio, para esa semana del 20 de julio, es de esperar que ya podamos tener una normalidad que nos permita hacer esa reunión físicamente. Es un marco que tiene tres dimensiones, la económica, la ambiental y la social, con 7 criterios de actuación: eficiencia, conectividad, digitalización, innovación, sostenibilidad, seguridad, transparencia. Un marco que además va a tener una observatoria de la gobernanza, porque es fundamental que veamos lo que pasa en nuestro entorno, en los países de todo el mundo, en gobernanza portuaria, y un marco que va a contar con objetivos, que va a contar con metas y que va a contar con indicadores de seguimiento, porque es fundamental tener esos indicadores, porque yo siempre tengo una máxima que es que lo que no se evalúa, se devalúa. Hemos de ver con más de 50 indicadores de seguimiento cómo vamos avanzando a ese objetivo del 2030. Por supuesto, alineados los objetivos de desarrollo sostenible. Como ven. En segundo lugar, la convocatoria Puertos.0, quiere decir que esta semana
ya hemos dado el visto bueno a esa convocatoria después de reunir los informes de todos los ministerios y corregir algunas cosas que no estaban previstas dentro de la legislación actual. Es una convocatoria innovadora, como saben, una convocatoria que va a reforzar ese papel que tiene que tener el Estado y que en muchas partes lo había abandonado, de Estado emprendedor, de Estado que impulse la innovación y que va a ser fundamental para desarrollar esa actividad innovadora dentro de los puertos. Después hay que promulgar una ley para que los puertos tributen por el impuesto de sociedades, como acordó el Estado español con la Unión Europea, como saben, para evitar sanciones. Esa ley tiene efectos retroactivos desde enero de 2020. Es una ley que tiene que liderar Hacienda, evidentemente, pero que decir que ya tenemos pactados los elementos que van a servir de deducción y que es de esperar que en los próximos meses se apruebe para que el año que viene, el primer pago del impuesto será en 2021, se pueda hacer. Después hay que modificar la ley de puertos para adaptarlo al reglamento de la Unión Europea, un reglamento que, como saben, está en vigor desde el pasado mes de marzo y que marca lo que tiene que ser la prestación de servicios portuarios y la transparencia financiera en los puertos. Es urgente ya hacerlo porque estamos fuera de tiempo, como saben. Desde marzo está en vigor. Y esto también es una ley, también tienes una modificación legal. Por tanto, ya llevamos dos. Plan de inversiones productivas, que esta va a ser la contribución de los puertos a la salida de la crisis económica. Un plan de inversiones productivas que prevemos que pueda estar en torno a 4.000 millones para los próximos 5 años, más toda la inversión privada que arrastre. Un plan de inversiones que no se va a centrar en aumentar la capacidad, salvo en aquellos puertos que vayan acompañados de inversiones privadas y que se pueda justificar que con la actual oferta no pueden seguir. Se va a centrar en inversiones medioambientales, en inversiones de sostenibilidad energética, en inversiones productivas que no solo sean sostenibles, sino que den el retorno al sistema productivo, en inversiones de accesibilidad, prioritariamente ferroportuaria, y en integración puerto-ciudad. Se van a hacer los pliegos de servicios portuarios, las autoridades portuarias. Hay muchas autoridades portuarias, muchos servicios que no tienen pliegos, y eso desde que está la nueva reglamento europeo es fundamental. Aquí tenemos una debilidad jurídica y, por tanto, vamos a impulsar que todas las autoridades portuarias aprueben esos pliegos de servicios portuarios. El reglamento de explotación y policía también prevemos sacarlo durante este año. Es algo que viene también por ley. O sea, ya lleva 9 años en la ley sin que se haya hecho y he de decir que es un compromiso que este año se apruebe. Luego, la resolución de ampliaciones del plazo concesional. Aquí quiero una reflexión, y es que de las 146 que se sometieron, solo 80, un 55%, se han culminado a fecha de hoy. O sea, algo falla en el sistema cuando el 45% aún están pendientes por diversas cuestiones. Unas porque faltan aclaraciones y otras porque están en trámite ahora mismo en Puerto del Estado. Han pasado 5 años, y que en 5 años tengamos aún pendiente esa barbaridad, quiere decir que ese sistema no es razonable que se diseñó. Quiere decir que ha sido demasiado farragoso, que ha sido demasiado costoso en tiempo y en dinero. Y, por lo tanto, a algo que supone unas inversiones tremendas, lo que hay que darle es mucha más facilidad. Esto era la primera vez que se hacía y, por lo tanto, lo que nos tiene que servir es de experiencia. Fue una iniciativa muy buena, pero ahora tenemos que aprender de eso para que en el futuro, si diseñamos sistemas, no tengan este nivel de farragosidad. Y, por último, el quinto acuerdo marco es fundamental para la estabilidad del sector. Ahí no tenemos como saben, es una cuestión entre las partes, entre la parte social y la parte empresarial, que sé que están trabajando en lograr este acuerdo, en modificar el preacuerdo que se hizo y que esperamos cuanto antes se haga. Desde Puerto del Estado lo que podemos es ofrecernos, evidentemente, a colaborar para que pueda ser una realidad cuanto antes, porque creo que es fundamental, como digo, para el futuro del sector. Quiero acabar con esta foto del Clara Campoamor, de uno de los grandes buques de Sasemar, como un reconocimiento de una parte del sector portuario de que poco hablamos y que es fundamental dentro de todo el entramado portuario. Una empresa, Sasemar, que vela por la seguridad, por el salvamento marítimo, por la lucha contra la contaminación y cuya labor es encomiable. Con eso dejo la intervención y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Vamos a llegar a un acuerdo.
entre tú y yo. Ahora tenemos un volumen de preguntas muy importante, ¿vale? Y yo creo que si conseguimos ser concisos en las respuestas, creo que vamos a dar agilidad y de esta manera podemos conseguir ser más productivos y dar más alcance a la gente. Has establecido un guión, yo creo que óptimo en cuanto a estos últimos planteamientos para hacer el seguimiento de las respuestas, así que yo creo que vamos a ir por esa línea. Si quieres, comenzamos por el tema del marco estratégico. Una cuestión formal, en primer lugar, que pregunta mucha gente. En este proceso se hicieron consultas a todo el sector, a todo el colectivo. Se hicieron una primera ronda de preguntas, pero ahora nos encontramos en una fase en la que la gente pregunta si va a haber una nueva ronda de consultas a las entidades y a las patronales en cuanto a lo que se ha decidido someterlo a su consideración, o si directamente las autoridades portuarias y puertos del Estado van a seguir ya sin solución de continuidad por su cuenta y van a tomar ya las decisiones pertinentes con respecto al marco. Ahora, lo primero es que lo discutamos dentro del sistema portuario. Ahora se ha escuchado, lo estudiamos dentro del sistema portuario y después ese proceso de reflexión que se producirá en la semana del 20 de julio, si no se establecen las cosas, pues va a tener un proceso de difusión pública también, evidentemente. Es decir, aquí lo que nos tenemos que poner es un marco para que en los próximos meses se apruebe. Ya es que dentro de este año quede aprobado. Por lo tanto, yo creo que cuanto más participación tenga el sistema, mucho mejor, sin ninguna duda. Vale, una de las cuestiones fundamentales dentro del marco estratégico es la gobernanza. Una de las preocupaciones es uno de los aspectos que usted ha comentado nada más comenzar el evento, que es el tema del sistema. Un sistema, un conjunto, puertos, 28 más puertos del Estado. La pregunta es si ese sistema tiene riesgo de romperse, si el Gobierno está dispuesto a ceder competencias y puertos a comunidades autónomas y cambiar ese modelo, y si eso tiene alguna contemplación en el marco estratégico. Vamos a ver, en el marco estratégico, como ha anunciado, vamos a crear un observatorio de la gobernanza. Pero ya no solo por mirarnos nosotros, lo que no podemos engañarnos es pensar que si en otro lugar se hace una cosa, la tenemos que importar tal cual. Porque si no se importa la totalidad del sistema, pues a lo mejor lo que hacemos es ir para atrás en vez de para adelante, ¿no? Y contemplar en la globalidad todo el sistema. El sistema es un sistema que coordinadamente funciona bien. Competencias, las autoridades portuarias tienen muchísimas. Al final, el puerto del Estado lo que hace es el elemento regulador. Y yo creo que en esa regulación lo que tenemos que tender es a disminuir determinada burocracia que desde el puerto del Estado se ejerce, vía pues eliminar determinados informes preceptivos o vinculantes más bien, que están establecidos y que en algunos casos yo creo que no son necesarios, y darle quizá más protagonismo al territorio en los consejos de administración. Bueno, pues en esa vía podemos transitar, y creo que es un marco muy razonable que tenemos de mucha autonomía local, pero con una colaboración entre todos que hace que el sistema sea sostenible y sea un verdadero sistema. ¿Podemos conocer qué significa mayor presencia o participación del territorio? Bueno, al final los consejos de administración se redujeron de 25 a 15 en muchos casos, ¿no? Y ha habido partes importantes que han quedado excluidas dentro de los consejos. Muchos presidentes teníamos que invitar a determinados, en calidad de invitados de presidencia, a determinados ámbitos que no estaban presentes y que era bueno tener su voz en el Consejo. Bueno, pues en esa medida creo que tendríamos que revisar si, sin que se supere un número que es razonable, se pueden incorporar nuevos ámbitos que son fundamentales para el desarrollo de los puertos. Pero bueno, todo eso yo creo que lo tenemos que discutir, lo tenemos que hablar. ¿Y riesgo de cesión de puertos a comunidades autónomas? Digo riesgo. Bueno, yo eso creo que es algo que excede mi capacidad de eso. Yo creo que es algo que se tiene que ver en el conjunto, ¿no? Por lo que yo sé, en este momento, lo que hay es una petición de más autonomía, no de cesión como tal. Y en ese sentido de más autonomía, pues va, yo creo que más por eliminar esas cuestiones que acaban siendo ralentizadoras de la gestión que otras cosas, porque realmente, vuelvo a decir, el plan de empresa de cada autoridad portuaria lo hace cada autoridad portuaria pactándolo con puertos del Estado, pero al final lo que quiere ser cada puerto lo decide en mucha medida cada autoridad portuaria.
Muy bien. Otra de las cuestiones es el tema de las cuentas que usted ha comentado. Ha hablado de un fondo de maniobra que a alguien le puede parecer escandaloso. Lo que sí que está claro es que hay demandas crecientes por parte de todos los ámbitos para que esos beneficios tengan traslación al conjunto de la cadena logística. Una de las cuestiones recurrentes en las preguntas es, por ejemplo, el tema de la tasa de ocupación. Bueno, recurrente es la reducción de las tasas. En el tema de la tasa de ocupación, creo que hay un grupo de trabajo que ha creado Puertos del Estado para su valoración. Lo que nos gustaría saber, y de tantas preguntas que se han realizado, es qué se persigue y qué se está valorando en ese grupo y si hay posibilidad de reducir esa tasa de ocupación. Vamos a ver, no, lo que se está valorando en ese grupo es la reducción dentro del marco del decreto de ley que se aprobó del 15-2020. O sea, la reducción coyuntural este año por efecto de la COVID. Lo que está trabajando es eso. Vamos a ver, el que haya 1.700 millones de fondo de maniobra, voy a explicarlo bien porque quiero que se entienda. El sistema portuario necesita tener un fondo de maniobra elevado. ¿Por qué? Porque las inversiones las hace con sus propios fondos. O sea, no somos como el resto de la administración que recibe las transferencias de capital. Por lo tanto, quiere decir que si queremos hacer inversiones cuantiosas, solo hay dos vías. O tienes ahorros, para entendernos, o te endeudas. No hay más. O tienes ahorros o te endeudas. Como de endeudamiento ya vamos muy sobrados, el sistema portuario en particular, pero sobre todo el país en general, y más después de la crisis del COVID, que se va a incrementar notablemente, la vía es acumular recursos para poder invertir. No hay otra. No somos un ente que en los presupuestos del Estado, de los impuestos que pagan los ciudadanos, nos den las transferencias, ¿no? Si fuese así, no necesitaríamos fondo de maniobra. Pues el año que viene tendríamos la inyección de los presupuestos generales del Estado para las inversiones que quisiéramos tener. Pero no es así. Tendremos cero. Por tanto, la única manera de invertir es acumular recursos. Esa es la primera reflexión. Se han acumulado en exceso, por lo que he dicho, porque las obras no se están ejecutando en los porcentajes que queremos, ¿no? Dicho eso, la sostenibilidad del sistema, las bajadas de tasas hay que hacerlas con mucha sensibilidad porque el sistema, como he demostrado en la tabla de rentabilidad, no es homogéneo. Es decir, hay muchas autoridades portuarias que una bajada de tasa les haría entrar en rentabilidad negativa, en desequilibrio total del sistema. Es decir, aquí hay que ver el sistema con dos partes. Fíjese que hay 7 autoridades portuarias que generan el 75% del beneficio del sistema. O sea, entre el 25% de autoridades portuarias generan el 75%. Y el resto de las 21 generan solo el 25%. Bueno, pues esa dicotomía es la que hay que analizar con mucho cuidado. Esa dicotomía es la que hay que mirar. Porque es cierto que, bueno, pues hay elementos para que los puertos se vayan adaptando, los puertos que generan más excedentes vayan adaptando y no generen más excedente del estrictamente necesario. Dicho eso, yo creo que el sistema efectivamente tendría que tener un fondo de maniobra mucho más bajo, pero tendría que tenerlo porque fuese ejecutando las obras. Al final, todo ese fondo de maniobra, esos 1.700 millones, todo va a ir en beneficio de la cadena logística, no nos equivoquemos. Todo eso, nosotros no somos una caja de ahorros. Los puertos no son una caja de ahorros. Esos 1.700 millones van a ser para inversiones en los puertos y, por lo tanto, para mejora de la competitividad de la cadena logística. Entonces, no sacamos debates que algunos desenfocan. No, todo eso es para la mejora de los puertos. Y dicho eso, lo que tenemos que ser somos más eficientes. Pregunta, por ejemplo, Enrico, en su caso, por la tasa de mercancía. Igualmente, por buscar una rebaja y por que sea más transparente. Entiendo que el debate es el mismo. Es el mismo, exactamente, es el mismo. Y la tasa de mercancía, a veces, aquí hay mucha opacidad al final en cómo llega al cliente final, que es quien lo paga todo, quien lo acaba pagando todo es el cliente final, no nos olvidemos. No acaban siendo las empresas portuarias, son los clientes finales. Bueno, pues ahí hay veces mucha opacidad en lo que tiene. Si un sector me pedía una rebaja del 10% de la tasa de mercancía para sus productos, no voy a decir qué sector es, cuando le dije que por cada unidad, que vale muchos miles de euros cada unidad, el coste medio de la tasa de mercancía son 0,7 euros, pues se quedó perplejo, ¿no? Bueno, yo creo que en estas cosas hay que mirar con mucho cuidado. Como he dicho, el debate de las tasas es conjunto y lo tenemos que hacer con mucha sensibilidad. ¿Hay posibilidad de que la actual rebaja en el marco del estado de alarma pueda prolongarse un poco más? Sí, nosotros estamos trabajando en la línea de ampliarla, lo que prevé el marco europeo. Bueno, las de ocupación son todo el año, Las tasas de ocupación se prolongan todo el año. Pero las que portuarias, que esas sí que vienen dentro del reglamento europeo marcadas,
la idea es prolongarlas durante todo el periodo que prevé la Unión Europea. Afortunadamente aquí he dicho que fuimos avanzadilla en todos los Estados europeos en aprobar este decreto ley y la Unión Europea ayer aprobó el marco que lo permite. Muy bien. Tema de servicios portuarios, que también preocupa mucho, sobre todo por su influencia en los costes de escala. Hay preguntas sobre todo referentes a cómo lograr una mayor liberalización, cómo lograr una mayor libre competencia en este ámbito y cómo reducir esos costes de los servicios portuarios. ¿Qué va a hacer o qué puede estar haciendo Puertos del Estado al respecto? Sí, y hay una petición de que se liberen las tarifas máximas, de que desaparezcan las tarifas máximas también, ¿no? Ya, yo en este tema quiero ser muy claro. Es decir, efectivamente, el que haya tarifas máximas en un concepto de libre mercado pues es atípico. No, el mercado es el que tiene que regular las tarifas, ¿no? Pero lo que es cierto es que, como tú indicas ahora, aquí el mercado no funciona. No funciona. En la mayoría de los puertos hay un único prestador del servicio. Y eso quiere decir que el sistema que tenemos concebido pues tiene algún defecto. ¿Sí? Evidentemente, tal y conforme está, pues yo quiero pensar, y creo que la mayoría de casos es así, que el problema es que si entra un segundo prestador, pues tanto el que hay como el otro que entra acaban en pérdidas los dos, ¿no? Y por tanto no entra ese segundo. También es cierto que no es en todos los puertos. Algunos puertos sí que justificaría que hubiera un segundo. Pero bueno, lo que es cierto es que el sector de los servicios portuarios no está compitiendo en el mercado. Eso es obvio. No está compitiendo en el mercado. No está compitiendo posiblemente por lo que he explicado, porque es muy difícil, porque muchos puertos dan para un único prestador. Bueno, pues ahí cabría pensar si cambia el sistema y se puede hacer alguna otra iniciativa, ¿no? Al final, las tarifas máximas podrían desaparecer, pero podría desaparecer si efectivamente hay una competencia en el mercado, ¿no? Y a lo mejor si no compiten en el mercado, pues tendríamos que propiciar que compitan en el mercado. Y que si el único prestador fuese el que sacara esa concesión o como lo queramos llamar, ¿no? No lo sé, es una cuestión legal que hay que reflejar. Y desde el Observatorio de Servicios Portuarios sí que se está trabajando en analizar todo lo que pasa ahí, porque efectivamente es un nudo que no está bien resuelto. Otro nudo de ineficiencia que expresa las preguntas. Manuel Carli, por ejemplo, presidente de la SPC Spain, pregunta por los servicios de inspección en frontera, por el trabajo que hizo su predecesor y evidentemente tenemos un paréntesis con el tema del COVID, saber qué estrategia va a seguir Puertos del Estado en este ámbito de optimización de estos servicios que suponen un cuello de botella en los puertos. Sí, bueno, efectivamente, ese es uno de los temas peores resueltos que tenemos en los puertos, ¿no? Sin ninguna duda. Porque saben que los puntos de inspección fronteriza al final son un elemento de distintos ministerios cuyos funcionarios están destacados en los puertos. Y eso hace que sea complicado el poder dar una respuesta a la necesidad que tienen los puertos, ¿no? No están dotados con el personal suficiente en muchísimos casos. La ventana horaria de prestación de sus servicios no se adapta a la que cada puerto necesita. Hay puertos que la tienen mucho más amplia por cuestiones históricas de lo que necesitan y otros que la tienen mucho más estrecha. Yo creo que el tema de los puntos de los PIF necesita una visión global. Yo puedo decir lo que a mí me gustaría, en la medida de que luego eso pueda ir adelante o no lo sé. Yo creo que me gustaría algo parecido a cómo funcionamos con SASEMAR. SASEMAR tiene su propia vida independiente, pero las autoridades portuarias garantizamos su sostenibilidad financiera y garantizamos que haya los recursos que necesitamos. Bueno, pues algo parecido tendríamos que hacer con los PIF, que al final cada puerto determinara el PIF que necesita y que eso pudiera ir adelante y no dependiendo de que un ministerio concreto quiera dotar o quiera quitar una plaza, porque sí, ¿no? Sin que eso suponga perder ni una merma de la competencia que cada ministerio tiene en su materia, evidentemente. Yo creo que en SASEMAR tenemos un ejemplo que puede ser importante para reencauzar todo el tema de los PIF, que no será fácil, porque implica muchos ministerios y implica un modelo totalmente distinto. Seguimos con ámbitos de posible ineficiencia. En la estiba, dos preguntas concretas. En primer lugar, ante situaciones de bloqueo o que puedan llegar de bloqueo en la negociación entre patronal y sindicatos, ¿el Gobierno se sigue planteando modificar la ley, adaptar la reforma a las condiciones o requerimientos de lo que se pactó en el acuerdo marco? No. Mira, más allá que coyunturalmente haya que hacer alguna modificación puntual, muy puntual, que no lo descartamos, en principio no prevemos ninguna modificación legal.
Y voy a explicar por qué claramente. Es decir, cualquier modificación legal va a tener la lupa de la Unión Europea. Y si se pretende pasar a modificación legal algo porque exceda el marco de lo que sería la competencia, lo que delimita la Comisión de Mercados y Competencia, pues nos equivocaremos. Nos equivocaremos porque lo que haremos es poner un callejón sin salida. Por tanto, lo que hay en este momento es unas reglas del juego que ya están muy claras y que ahora entre patronales y sindicatos tienen que limar. Por lo que yo sé, hay voluntad de las dos partes y creo que además es necesario que lleguen a ese acuerdo. Y creo que no es difícil. Los presidentes de convenio se han ofrecido a ayudar en todo lo que haga falta. Al final, puede parecer muy escandaloso lo que ha hecho la Comisión, pero a mí no me lo parece. Son 10 puntos. Son 10 puntos. 10 puntos que además responden a 3 cosas fundamentales, nada más. Y por tanto, el arreglar esos 3 no es tan difícil. Yo creo que con buena voluntad y con gana de llegar a un acuerdo se puede hacer y en ese escenario es en el que vamos trabajando. Vale, y otra cuestión aquí muy importante, pregunta por ejemplo Óscar Pernía y hay algunos presentes más. El tema de la automatización, reto que además es visto con recelo por parte de los sindicatos. ¿Cuál es la valoración que hace por Puertos del Estado del reto de la automatización en las terminales portuarias y si se puede hacer algo para acelerarla o no por parte de Puertos del Estado? Bueno, yo creo que dentro del marco estratégico la digitalización es uno de los vías que hay, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, quien piense que se puede oponer a la automatización, pues creo que está en un error. Es decir, al final la automatización va a llegar más tarde o más temprano. Quien lo haga más temprano va a ganar competitividad y va a salir reforzado. Quien lo haga más tarde va a perder competitividad y va a quedarse fuera del mercado. Eso va a ser así. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues no sé, eso depende de la evolución en todos los países, ¿no? Evidentemente todo eso se ha de hacer con muchas veces. Al final, fíjense, yo creo que la automatización a veces se piensa que va a destruir puestos de trabajo, ¿no? Al final, cuando se produjo la revolución industrial, que había muchísima oposición a todo este tipo de cosas, pues demostró que lo que generó es una sociedad mucho mejor, lo que generó es puestos de trabajo mejor retribuidos, lo que generó es toda la clase media que tenemos ahora, ¿no? Al final, los procesos lo que hacen es propiciar mayor competitividad, lo que hacen es favorecer también puestos de trabajo incluso mejor retribuidos. Por tanto, yo creo que esto hay que alejarlo de dinámicas inmovilistas, porque las dinámicas inmovilistas lo que nos llevan es al fracaso sin ninguna duda. Dicho todo eso, creo que se ha de hacer con mucha cautela y vigilando el entorno claramente. Nos van a permitir los espectadores, y usted también, presidente, teníamos previsto acabar a las 10 de la mañana, en aras del nivel de preguntas que hay, vamos, si no les importa, ampliar un pelín más este coloquio y así Bueno, podemos ir a algunas de las cuestiones más importantes. Hay mucha preocupación por el tema de las inversiones y de lo que ha comentado de las dificultades para su ejecución. Por ejemplo, Lorena Martínez habla de la imposibilidad de cumplir la planificación en las inversiones, de toda la maraña de los plazos. No sé si puede ser un poco más preciso en ajustar este tipo de cuestiones y qué se puede hacer desde Puertos del Estado para hacer algo en este ámbito de actuación. Vamos, nosotros hemos pedido a todas las autoridades portuarias que nos hicieran llegar los nudos gordianos que tienen dentro de los trámites para intentar impulsar en cada ministerio, en cada organismo que tiene que emitir un informe, el que se haga a la mayor brevedad posible, porque los informes acaban siendo muy paralizantes. Y la cantidad de plazos que hay que hacer a inversiones que están limitadas y están condicionadas a que se apruebe el DEUP en los puertos. Y para el DEUP previamente hay que hacer un montón de trámites de informes, ¿no? Bueno, pues es una cascada, como he dicho, es una carrera de obstáculos. Entonces, nosotros lo que pretendemos es ver que cada obstáculo, el poner prisa a que ese obstáculo se supere cuanto antes mejor, ¿no? Y en la medida de lo posible yo creo que tendría que haber una reflexión global sobre toda la cadena, porque al final esto funciona como un tornillo, al final solo se enrosca en un sentido y es cada vez poniendo más trabas, ¿no? Y eso no parece razonable. Más ámbitos de ineficiencia, transporte terrestre, accesos portuarios, sobre todo lo que es la congestión al acceso de las terminales. Pregunta Víctor González sobre esta cuestión. Igualmente, ¿qué medidas, qué planes, qué aspectos tiene Puertos del Estado para mejorar los accesos y evitar toda esa ineficiencia de largas colas de espera, aglomeraciones, evidentemente redundante por razones de buques más grandes, escalas más puntuales? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se quiere hacer al respecto? Sí, bueno, ahí en lo que es los accesos, en la cuestión física de los accesos, como saben, el Fondo Financiero de Actividad Terrestre Portuaria
tiene más de 1.000 millones precisamente para propiciar esa mejora de accesos, que se ha de hacer con mucho tiento, porque efectivamente tienen cuestiones de repercusión medioambiental en el entorno obvias y, por lo tanto, tienen que hacerse con mucho sentido, pero el fondo está y la necesidad es obvia. Al final, las mercancías en el puerto se hace un cambio de modo de transporte entre el marítimo y el terrestre, bien sea viario o ferroviario, y por tanto es fundamental que ese acceso, que se facilite ese cambio. Si unos puertos sin unos buenos accesos van con plomo las alas. Más cuestiones. Plan de inversiones productivas. Ha causado interés todo lo relativo a este asunto que usted ha presentado. Hablando de un nivel de inversión que de 4.000 millones. Pregunta Xavier Moret si existe un escalado, un detallado de cómo se va a aplicar todo este montante. Estamos trabajando con ello. Dimos hasta las autoridades portuarias hasta el final del mes pasado para que nos presentaran todas las propuestas y en este momento de la Dirección de Planificación están hablando con cada autoridad portuaria, cada día hablan con una, con dos, revisando todo el plan de inversiones, mirándolo. Nuestra idea es que para los planes de empresa, para el mes de julio, podamos tener ya distribuido todo este plan de inversiones. Me parece muy importante porque al final el inyectar recursos a las inversiones productivas tiene dos efectos. Primero, los puestos de trabajo que se crean mientras están haciendo y, por tanto, el dinamismo económico que se lleva, pero después, lo que queda. Pues son inversiones productivas, después van a producir el crecimiento. Y eso es lo fundamental. Y en eso es lo que los puertos tenemos que poner nuestro granito de arena. Abrimos un pequeño paréntesis con preguntas relacionadas a puertos y actividades concretas. Muchas preguntas sobre la ampliación norte del puerto de Valencia, Revuelta, Isabel Domingo, discúlpame todas aquellas personas que no cite en la cantidad de preguntas que hay, todas en torno a si va a salir adelante, sobre todo cuál es el posicionamiento de puertos del Estado de cara a los pasos que ahora mismo están pendientes. Bueno, yo tuve una reunión con el presidente y el director del puerto, nada más tomar posesión, Entonces, lo que quedamos es que nos enviarían el proyecto modificado, como saben del anteproyecto que hicieron unas modificaciones, quitando el dique de cierre y quitando todo el dragado del canal de entrada. Nos tiene que hacer llegar el anteproyecto y el anteproyecto pues lo revisaremos y emitiremos un informe correspondiente. Creo que es una ampliación ambiciosa, una ampliación que comporta una inyección privada muy importante, entra dentro de los criterios que yo había dicho antes. Es cierto que tiene terminales ya totalmente colapsadas del puerto de Valencia y es cierto que la inversión esa de 1.000 millones privada pues denota que hay una necesidad para que eso se haga. Si no, el capital privado no se arriesga a ello, ¿no? Dicho eso, pues creo que se debe hacer con las máximas garantías en cuestiones medioambientales y en todas las cuestiones. Y ahí, pues, por todo el Estado, evidentemente, va a ser muy vigilante de que así se haga. Y me consta que la Autoridad de Puerto de Valencia también quiere serlo, ¿no? Y en ese sentido, el procedimiento de exposición pública que ha tenido y la incorporación de muchas de las sugerencias para eliminar esos elementos clave, pues me parece un síntoma positivo. Vamos a transitar por ello y yo espero que eso se pueda culminar con las garantías, con todas las garantías, en un tiempo razonable. ¿Tiempo razonable qué es? Pues tiempo razonable dependerá de lo que dé de sí el sistema, ¿no? Al final, la autoridad portuaria en los próximos meses quiere adjudicarlo, previamente tendrá que tener ese anteproyecto reformado, pero hay que ver todas las cuestiones que comporten el que eso pueda después convertirse en el proyecto. Fíjese que ahora se haría la adjudicación, pero aún falta muchísimo por hacer. Después tiene que llegar el proyecto en sí y tiene que desarrollarse. El horizonte que tiene la autoridad portuaria es que eso puede ser una realidad a 5 o 6 años vista. Por tanto, bueno, pues estas inversiones en los puertos tienen ese decalaje, que luego va a necesitar mucho tiempo hasta que esté en funcionamiento. A Coruña, deuda, plantea Puertos del Estado la demanda que insiste la autoridad portuaria de condonación de esta deuda. Vamos a ver, deuda tienen todos los puertos tienen deuda, y muchos muy elevada. Evidentemente, condonar no se puede condonar a todos. Por tanto, yo creo que cada puerto ha de ser responsable con lo que hace. Y cuando se saca una inversión, pues el luego afrontar los efectos de esa inversión. Eso es obvio. Y hay un par de puertos, Coruña y otro puerto, que están, se dice coloquialmente que intervenidos, no es intervenidos. Hay una comisión de supervisión para su saneamiento.
pues es cierto que Coruña puede tener un problema importante en el futuro de sostenibilidad, pero bueno, desde el Puerto del Estado pues vamos a ayudar en la medida del posible para que eso no se produzca. Pero con donaciones de deudas, yo creo que el criterio es o todos o ninguno. Y como todo no puede ser, pues la exclusión queda clara. Algeciras, y sirve su ejemplo para otros puertos, relacionado con la presión de una naviera como Maersk, los anuncios que hizo a finales del año pasado referentes a la posibilidad de retirar tráficos. Aquí la pregunta es un poco más general. ¿Hasta qué punto los puertos españoles son competitivos? ¿Hasta qué punto los puertos españoles son sufridores de la presión de las navieras en base a ese intercambio de cómo esa capacidad rápida de poder ir de un puerto a otro? No sé cuál es su debate, su reflexión sobre este debate. Bueno, yo en mi intervención lo he esbozado ya claramente. Eso va a ir a más. En el mundo en el que estamos es cada vez más competitivo en todos los niveles, no solo en el portuario. Y por tanto, eso es inexorable. Contra eso no solo no se puede luchar, es que va a ser por dónde va a ir, ¿no? La cuestión es la capacidad que tenemos para reaccionar ante ello, para adaptarnos a esos cambios. Como he dicho, lo fundamental es adaptarse cuanto antes. Quien antes se adapte, sale ganando. Quien después se adapta, sale perdiendo. Y quien se adapta muy tarde, puede estar muerto, ¿no? Yo creo que en la cuestión esta partimos de un elemento clave y es la fortaleza del sistema portuario español. La tenemos que aprovechar para hacer los cambios que tengamos que hacer en una posición de fortaleza. Yo creo que todos conocen ejemplos de empresas que eran hegemónicas en el mundo. El ejemplo de Kodak, por ejemplo, tenía la mayor parte, mayoría absoluta del mercado mundial de fotografía o Blockbuster, ¿no? Que tenía 70.000 trabajadores en el mundo en el alquiler de DVDs, ¿no? 70.000 trabajadores. Se fueron a pique en un momento por no adaptarse a los cambios, ¿no? Bueno, pues ahí está la cuestión. No tenemos que confundir el que somos fuertes y tenemos una posición, digamos, dominante dentro del sector europeo en muchos casos, con que eso sea una garantía de futuro. No es una garantía de futuro, no nos engañemos. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es una amenaza si nos dormimos, si la autocomplacencia nos hace que nos miremos el ombligo, como he dicho. Lo que tenemos que aprovechar es la situación de fortaleza para evolucionar y para adaptarnos a esos cambios. Yo creo que no hay que tener miedo a los cambios. Yo lo dije cuando entré de Puerto del Estado. Lo único que me motivó realmente, aparte de que me lo pidió el ministro y el presidente de la Generalitat, era eso, era que creo que hay muchas cosas a cambiar y eso es lo que me motiva. Yo para gestionar la inercia, pues no estaría, francamente. Estaría en la universidad, que es un sitio muy motivador y muy gratificante, ¿no? Entonces, yo vengo a eso, y vengo para ayudar y para que con consenso, con todo el consenso, se vaya produciendo cambios para que salgamos reforzados como sistema portuario. Y esa es la clave. Nadie tiene que tener miedo a los cambios, tiene que pensar que van a ser a mejor y que van a salir reforzados, sin ninguna duda. Un tema que hemos tratado solamente tangencial es el tema de la sostenibilidad de la parte de la Fundación Valencia Port. Pregunta por esta cuestión, cuándo todo y prioritario es para puertos del Estado y si se plantea el organismo público la posibilidad de definir un plan integral de sostenibilidad del sistema. Bueno, eso está dentro del plan estratégico, de alguna manera. Hay un elemento clave de los 7 de actuación que es la sostenibilidad. Y sostenibilidad además entendida en una triple dimensión. Porque creo que hay que tener así, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. Que a veces algunos puertos olvidan ese tema de la sostenibilidad social. Los puertos tienen que tener un elemento de comunión con el entorno clarísimo y tienen que ser apreciados por el entorno para que su actividad sea sostenible. Y ahí vamos a impulsar también dentro del marco estratégico un elemento clave y es que haya un programa de responsabilidad social plenamente identificado como tal. Y si es necesario un cambio legal para que eso se produzca, pues lo haremos, porque es fundamental que los puertos sean queridos por su entorno, sean apoyados por su entorno para que su actividad sea sostenible. Una última cuestión, pregunta Julio Fernández, con relación a los consejos de administración de las autoridades portuarias. Entiendo que, incluido presidente, evidentemente, ¿hasta qué punto es posible despolitizar los consejos de administración y hacerlos más profesionales en aras a, evidentemente, aportar mayor confianza y menores vaivenes en la gestión en función de los colores políticos? Bueno, yo creo que no hay vaivenes en la gestión, yo niego la mayor. Creo que no hay vaivenes en la gestión. Y, de hecho, yo tengo mi experiencia como presidente de la Autoridad Portuaria, seguí con la continuidad de lo que había anterior y estoy seguro que mi suceda seguirá en la medida de que esos planes son muy consensuados y son, además, de alguna manera impulsados por el entorno, por el territorio. Yo creo que esos vaivenes no se dan. Y la profesionalización, bueno, yo creo que muchos de los que están con un perfil profesional tremendo. Lo que es cierto que no tenemos que confundir
el que en el Consejo de Administración tengan que estar los que están en el puerto, porque ahí se producen conflictos de intereses continuos. Y tampoco es razonable eso. Es decir, al final, efectivamente, los que tienen que estar tienen que tener un conocimiento de lo que es el mundo portuario, pero tienen que también tener ese conocimiento que permita la conexión social y que permita muchas cosas. Al final, en los consejos de administración, la mayoría no es de designación política, hay mucha designación que es empresarial. Y esa designación se puede ampliar y yo creo que sería un buen camino. Muy bien, Francisco. Te vamos a tomar la palabra. Han quedado todavía muchas más preguntas sin responder. Amablemente te las trasladaremos por los cauces adecuados para que puedas responder a las distintas personas que las han lanzado. En cualquier caso, yo creo que hemos dado una visión amplia de lo que son los retos, sobre todo desde el debate de que el sistema portuario tenía muchos retos antes de la pandemia y esos retos, pese a que tenemos una pandemia, no van a desaparecer después de la pandemia y van a tener que ser analizados y resueltos pues, con otros ojos, pero evidentemente van a tener que seguir siendo resueltos porque los problemas siguen ahí. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de tasas portuarias, hemos hablado de los altos beneficios y del fondo de maniobra, hemos hablado de automatización, del fondo 4.0, del plan de inversiones productivas. Hay un sinfín de temas que hemos podido analizar. Yo creo que la gente tiene que poder tener una visión amplia y detallada de lo que es los retos y lo que son las líneas estratégicas del nuevo presidente de Puertos del Estado. Francisco, muchísimas gracias. Hemos llegado a tener con más de 700 inscritos presencia simultánea de más de 500 participantes a la vez en el evento. Creo que es un resultado absolutamente récord de participación y demuestra, por una parte, el atractivo del presidente de Puertos del Estado y, por supuesto, la capacidad de convocatoria y este sector interesado, cohesionado y que apuesta por la información, que es también la apuesta de Grupo Diario. Gracias, presidente. Lo que demuestra es vuestra profesionalidad, vuestro espíritu innovador. Yo os agradezco esta oportunidad que habéis dado, que parece muy importante, el que hacéis ese reto de ver si con esta herramienta podíamos transitar. Yo creo que ha sido en España seguramente la que más simultáneos ha tenido. Y bueno, quedar a la disposición de todo el sector portuario, de todas las comunidades portuarias. Puerto del Estado está abierto, cualquier cosa que quieran hablar conmigo, evidentemente me tiene a su disposición, y hacer una llamada a lo que he dicho antes, a que la unión hace la fuerza, a que los puertos tienen que cumplir la cadena logística y a que en ello nos tenemos que comprometer. Tenemos un futuro muy esperanzador, yo creo que muy bueno, y tenemos que aprovechar la situación de fortaleza que tenemos para salir reforzados. Gracias, Francisco. Como broche final, simplemente queríamos compartir con todos los espectadores el vídeo que ha estado difundiendo en las últimas semanas Grupo Diario. Es una manera de transmitir un poco lo que ha sido nuestra forma de plantearnos este reto estas semanas, y también es la moraleja un poco del mensaje que queremos lanzar al sector, un mensaje de optimismo, un mensaje de apuesta por la información y por la cohesión, y como dice el hashtag y el lema, nos abrazamos pronto. Así que con ese mensaje nos quedamos, nos abrazamos pronto. Muchas gracias a todos, dentro vídeo, y hasta el próximo webinario, que será en muy breve plazo, porque ya está trabajando en ello Grupo Diario. Muchas gracias a todos y buenos días. Un saludo. Un saludo.